de esa profecía, porque de cierta manera profetizó y habló a José y a María. Y también un ejemplo hermoso que es el de Ana. Vamos a mirar algunos principios que podamos alcanzar en ese ratico y que nos podamos edificar. Yo le coloqué como un título, por decirlo así, a la reflexión o la enseñanza de esta noche, y es Jesús debe asombrarnos. Jesús debe asombrarnos. ¿Y por qué les coloqué esa ilustración? Obviamente por lo que vamos a estudiar, pero quiero que ustedes recuerden primero que todo, eh, o como padres o como hijos, como padres, ustedes cuándo se sintieron orgullosos de pronto en un momento específico de alguno de sus hijos. Quiero que piensen un momentico en eso. ¿Cuándo se sintieron orgullosos ustedes? Mientras que van pensando ahí, ustedes como padres, la única que se salva es Vivian, pero de pronto ella como hija, ¿cómo sorprendió en su momento a sus padres? Pero les quiero contar una anécdota mía. Posiblemente creo que ya la he compartido, pero se me vino a la mente cuando estaba estudiando este pasaje. En segundo de bachillerato, cuando estaba en segundo de bachillerato, la situación en mi casa no era buena en cuanto a la parte económica. eh, Ese año fue muy duro, muy terrible. Recuerdo que mi papá tenía un taxi, si no vivía varado ese taxi, si no estoy mal, en ese año creo que lo atracaron como dos veces. Bueno, fueron momentos muy difíciles como familia. Mm, pero por la misericordia de Dios, yo, y por la gracia de Dios, eh, cada vez que mi mamá, bueno, aclaro también, obviamente en el colegio, eh, siempre para esta época de enero, uno como papá eh, le toca ir a comprar los útiles, comprar el uniforme, que nuestros hijos estrenen. Yo viví esa experiencia por muchos años, hoy en día ya eso es historia, estoy en otro ciclo de mi vida, pero muchos de ustedes de pronto están en ese ciclo de que hoy en enero, febrero están comprando útiles, comprando toda la vestimenta. Y ese año fue tan duro y que yo no pude estrenar. O sea, físicamente no me pudieron comprar nada, pues porque no había dinero. Eh, Recuerdo mucho que el jean del año anterior me tocó utilizarlo y era un jean que obviamente se utilizaba todos los días, entonces por consiguiente la cola ya estaba desgastada, la cola del jean, y, y lo que hizo mi mamá fue algo muy práctico. Le puso dos parches negros de cuero en la cola. Y me tocó ese año, ese segundo bachillerato, estar con jean, con parches en la cola durante todo el año. Um, ¿Por qué les cuento eso? Porque a pesar de que fue como difícil esa parte, nuevamente, por la misericordia de Dios, académicamente fue un año, creo que fue el mejor año de mi vida, por decirlo así. Y cada vez que mi mamá iba, cada bimestre que mi mamá iba a recoger las notas, eh, recuerdo esa sonrisa, pero ella, su sonrisa y sacaba pecho cada vez que recogía las notas del colegio y que hablaban de mí. Entonces, ella se asombraba y se maravillaba de su hijo, pues porque al menos esa parte ella estaba tranquila. Pero revisando el contexto que vamos a estudiar hoy, miramos desde el versículo 33 hasta el versículo 38 que vamos a estudiar. Y, y mire que José y María también fueron sorprendidos y me gustó cómo lo dice Lucas. El versículo 33 dice, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él.
O sea, en otras versiones dice que estaban asombrados de todo lo que decían acerca de Jesucristo. Y Simeón fue un profeta que lo expresó de una forma muy hermosa, verdades acerca de nuestro Señor Jesucristo. Era un bebé, pero profetizó el efecto o lo que iba a causar nuestro Señor Jesucristo en su momento, en la vida de esa época, pero creo que hoy en día también obviamente nos ha afectado a cada uno de nosotros. Perdón porque es que esto no estaba planeado y, y se me mojaron también las narices. Pero pensemos, y eso lo estudiaron con Carlitos, ¿qué decían de Jesús? Así, en resumidas cuentas, ¿qué decían de Jesús? Que él era el Salvador, era y es el Salvador, que era en cierta manera el prometido redentor para todos los pueblos, para el pueblo de Israel, pero para todos los pueblos, que Jesús, y eso también lo estudiamos hace 8 días, que yo no estuve, pero Jesús era la luz para revelar a Dios a todas las naciones. Y que también Jesús iba a resplandecer en gloria sobre el pueblo de Israel. Recordemos que los judíos rechazaron al Señor Jesucristo, pero va a llegar un momento en que el pueblo de Israel iba a reconocer o va a reconocer, y muchos ya han reconocido, pero más adelante este pueblo va a reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es la gloria de Dios. Y entonces eso Simeón habló y José y María se sentían orgullosos y sorprendidos de lo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Eh, y creo que hay una combinación, yo me imagino, de María y José, de alegría, una combinación de sorpresa, al ver el amor de Dios por su Hijo, por su Señor Jesucristo, la gracia que había sobre él, la misericordia que él había recibido en cierta manera, era el mismo Dios y transmitía esa misericordia. Y Simeón dijo verdades espectaculares y por eso creo que fueron gratamente, se sentían orgullosos como padres, por decirlo así, José y María. Obviamente, años después, ellos van a experimentar todo lo que Simeón dijo en ese momento. Pero pensando hoy en día, eh, nosotros, ¿por qué debemos estar sorprendidos con respecto a Jesús? Jesús, ¿por qué nos sorprende a nosotros? Yo me hice esa pregunta, Jesús, ¿por qué me sorprende a mí? Porque yo me siento maravillado de lo que Jesús ha hecho en mi vida. Y saqué algunas razones, y creo que hay muchísimas razones, pero las elementales que creo que todos nosotros como hijos de Dios debemos entender por qué maravillarnos de la misericordia y del amor de Dios hacia nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué me sorprendo yo? ¿O por qué nos deberíamos sorprender? Primero, sencillo, porque Cristo murió por nosotros. Yo creo que eso nosotros no nos merecíamos, que Jesús, el Hijo de Dios, muriera por cada uno de nosotros. Como siempre lo hemos dicho, merecíamos la condenación eterna, pero por su gracia, dice la Biblia, que Dios mostró su amor con cada uno de nosotros, en que aún siendo pecadores cada uno de nosotros, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, murió por nosotros. Y eso nos debe sorprender, porque vemos la gracia de Dios hacia nuestras vidas. Obviamente, ¿por qué me debo sorprender yo o cada uno de nosotros también? Pues porque Dios nos escogió. Él murió, pues por toda la humanidad, Él murió por todos, pero hemos sido privilegiados porque nos escogió a cada uno de nosotros. Es hermoso pensar que de lo necio, dice la Biblia, que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. De lo vil y de lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Y en ese grupo estábamos cada uno de nosotros.
éramos necios, éramos insensatos, éramos viles, éramos lo peor, pero el Señor en su gracia nos escogió y esto nos debe sorprender, eso nos debe, nos debemos sentir gozosos y maravillados de que Dios por medio de Jesús nos haya vuelto la mirada hacia nosotros, nos haya visto y nos haya escogido. Obviamente, al morir Jesucristo por nosotros, al habernos escogido, obviamente yo me debo a sorprender, o nos debemos sorprender porque nos perdonó. El Señor Jesús nos perdonó. Eh, dice por allá en Colosenses 2:13, y lo tengo en la traducción viviente, dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Y creo que eso es maravilloso. Y por eso nos debemos sorprender de mi Dios, nos debemos sorprender de mi Señor Jesucristo. Pero también, ¿por qué me debo sorprender? Porque Dios nos capacita para servirle. Dios nos capacitó a cada uno para servirle. Dios dice en la Biblia que nos ha dado un don a cada uno de nosotros para colocarlo al servicio de la iglesia, para que cada uno de nosotros demos de ese don a la iglesia, para que la iglesia se edifique, para que la iglesia conozca cada vez más a Cristo. O sea, Dios es hermoso, o sea, Dios nos dio el kit completo. Entonces, mire que no solamente José y María se sorprendieron, creo que si somos honestos, cada uno de nosotros también debemos sorprendernos por estos 4 aspectos, y yo sé que hay muchísimos más. Y si les pregunto ahorita en este momento, porque les dije que pensaran, quiero escuchar 2 testimonios nomás. ¿Cuándo sus hijos los sorprendieron? ¿Quién quiere hablar? ¿Se sintieron asombrados, se sintieron maravillados como padres porque sus hijos hicieron algo fuera de lo común, algo positivo? Por lo general, anhelo que sea positivo, y se sintieron ustedes asombrados y wow, este es mi hijo, porque Jesucristo dijo, Dios dijo con respecto a Jesucristo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Se sentía orgulloso de su hijo. Y obviamente Jesús nos sorprende. Entonces, 2 testimonios, así rápidamente, porque el tiempo es oro. ¿Quién quiere compartir? Chévere, gracias, José y Neri. Y creo que uno como papá se siente orgulloso, ¿no? Como que saca pecho. O sea, yo lo digo por mi mamá, y hoy en día nosotros como padres, con mi esposa, con Clara, también nuestros hijos nos han sorprendido gratamente en muchas ocasiones. Uno se siente súper orgulloso. Y eso fue lo que sintió José y María. Ahora, Simeón, después de que resalta a Jesucristo, de que dice esas verdades hermosas, de que José y María se sienten orgullosos de nuestro Señor Jesucristo, hay algo interesante acerca de Simeón, porque dice la Biblia en el versículo 34, perdón, dice la Biblia, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María. Y es interesante porque, bueno, les dio bendición, les dio palabra, les dio, me imagino, palabras muy hermosas, los exaltó, los fortaleció, los animó, dijo mucho. Acá dice que los bendijo, pero no es tan explícito Lucas, pero creo que fue un momento muy especial para José y María. Pero lo interesante es que dice, y le habló a María específicamente. Lo que le va a decir a María es algo específicamente, obviamente José estaba ahí también, pero le dice a María algo impresionante que iba a hacer nuestro Señor Jesucristo. Y creo que en esta segunda parte también Jesús sorprende y Jesús maravilla al pueblo, tanto en su momento como hoy en día. Y vamos a mirar como tres aspectos de cómo Jesucristo iba a sorprender de una forma maravillosa a la humanidad.
Entonces, ¿qué iba a provocar, provocar Jesucristo en el pueblo en su momento? Pero creo que también Jesucristo, ¿qué provoca hoy en día en nuestras vidas y en este mundo donde nosotros vivimos? Dice el versículo 34, la segunda parte. Dice, y aquí, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Aquí vamos a ver dos aspectos de lo que provoca nuestro Señor Jesucristo. El primero está en la primera parte de este versículo y se los voy a leer aquí en la traducción viviente. Dice, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel. Y recordemos, nuestro Señor Jesucristo no fue tristemente ese hombre, ese rey que el pueblo anhelaba, y en su momento dice la Biblia que por su pueblo los judíos lo rechazaron, lo rechazaron. Dice por allá en primera de Pedro, capítulo 2, el verso 7 y el verso 8, lo escribe Pedro, guiado por el Señor, dice, para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, hablando de su Señor Jesucristo. Para los creyentes, Jesús era esa piedra preciosa. Pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para la cual estaban destinados. Jesús causaba dos efectos, o Jesús iba a causar dos efectos. Simeón le dijo a María, mi querida María, Jesús va a causar dos efectos. Va a provocar caída para algunos o levantamiento para otros. Caída porque seguramente se iba a proclamar la verdad que Jesucristo era el Hijo de Dios y como dice la Biblia, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, toda persona que creyera en el Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador iba a ser levantado, iba a ser salvado. Pero toda aquella persona que rechazara el Evangelio, que rechazara al Señor Jesucristo, dice la Biblia que iba a ser condenado, o sea, que iba a ser, que iba a caer, iba a ser esa piedra de tropiezo, esa roca que iba a caer. Yo no sé cuántos de nosotros hemos ido por un sitio y no nos damos cuenta y hay una piedra o una roca y tropezamos y caemos. Para muchos, Jesucristo era esa roca que estorbaba, esa roca que hacía caer. Obviamente, la causa de la condenación no era el pecado. Perdón, la causa de la condenación era el pecado, perdón, aclaro, la causa de la condenación era el pecado, pero el Evangelio siempre llevaba en su momento, y hoy en día también lleva a esa Y. Cuando vamos por un camino, llegamos y hay una Y, que para allá es para tal lado y si allá se puede para tal lado. Y el Evangelio llega a un punto donde el hombre, en cierta manera, tiene que o cojo por un camino o cojo por un lado o por el otro camino. O cojo un camino que me lleva a salvación y que me levanta y que me lleva a vida eterna, o cojo por el otro camino que me lleva al camino de perdición y voy a estar condenado. Y por eso el Señor Jesús habla de los dos caminos, el angosto, el camino angosto, pero también habla del camino ancho, ese camino que lleva a la perdición y que muchos escogen ese camino. Y eso es lo que iba a provocar en nuestro Señor Jesucristo. Obviamente muchos iban a creer en el Señor Jesucristo, pero también la mayoría más bien iba a ser condenados en su momento. Pero hoy en día, si vemos, es la misma realidad. Hoy en día se predica el mensaje de salvación, se predica la buena nueva, se predica el Señor Jesucristo, y muchos son levantados para disfrutar de vida eterna, pero muchos, por su decisión, llevan a la condenación y a la perdición y a la muerte espiritual. Jesús también habla, por allá en algunos pasajes de la Biblia, dice que cualquiera que se enaltece,
dice, será humillado, pero que el que se humilla será enaltecido. Los orgullosos caen, pero los humildes se levantan. Un corazón humilde es levantado por la misericordia del Señor. Un corazón orgulloso es despreciado por el mismo Señor, porque no reconocen que es el Salvador del mundo. Pero le dijo Simeón a María, nuestro Señor Jesucristo iba a ser, como dice la Biblia, iba a ser destinado a causar caída o al levantamiento de muchos. Pero también en la última parte de este versículo 34 dice, y para señal que será contradicha. En la traducción viviente, esta frase dice, fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Y en la versión internacional dice, y a crear mucha oposición. Y en su momento, eso fue lo que el Señor Jesucristo produjo. Produjo oposición, produjo, muchos no quisieron saber nada de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús hablaba, y en muchos pasajes de la Biblia, causaba oposición. Cuando sanó un sábado, causó oposición. Cuando sanaba a los estos en el templo, causaba oposición. Siempre que hablaba Jesús, por lo general causaba oposición porque los fariseos, los escribas, los sacerdotes no estaban de acuerdo y no creían en Jesús como el Hijo de Dios y causaba oposición. Les leo nomás uno de los tantos en Lucas 4, del 24 al 30, específicamente el verso 28 en adelante, después de que Jesús habla acerca, da el ejemplo de la viuda que estaba allí con Elías, da otro ejemplo en cuanto a para no leerles todo el pasaje, cuando Naamán también es sanado de la lepra, y la conclusión cuando Jesús habló, dice la Biblia que al oír eso la gente de la sinagoga se puso furiosa. Se levantaron de un salto, dice que lo atacaron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. Dice, querían arrojarlo por el precipicio. Miren la gente cómo reaccionaba y cómo se oponía cuando Cristo hablaba. Lo estoy leyendo en la traducción viviente para que se escuche más claro. Dice, pero él pasó por el medio de la multitud y siguió su camino, porque aún no era el tiempo. Pero mire lo que causaba Jesucristo, oposición. La gente se oponía a la verdad en su momento. Pero creo que si miramos hoy en día, la iglesia también, o la iglesia no, el mundo se opone a la verdad, se opone a lo que dice la Biblia, ponen peros y no están de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Pedro sufrió eso. Pedro por allá en Hechos sufrió oposición cuando habló de Jesús y de la resurrección. Y algo que le pasó a Pedro y a muchos de los apóstoles, pero sobre todo a Pedro y a Pablo, es que cuando hablaban de Jesús, dice la Biblia que hablando de Pedro, dice que lo arrestaron a él por hablar, estaba con Juan y por hablar de la resurrección, por hablar del Señor Jesucristo, lo arrestaron, dice que lo metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero lo que me gusta en este pasaje es que dice, pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de hombres creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000. Muchos se oponen a nuestro Señor Jesucristo, pero lo lindo es que muchos también reconocen a Jesús como el Señor y Salvador. Reconocen a Jesús como el que salva vidas.
reconocen a Jesús como el que da vida eterna. Entonces, mire que así, como dice por allá en Filipenses, o sea, por pretexto o por vanagloria, Cristo es anunciado. Muchos de pronto lo hacen por pretexto, por vanagloria o porque quieren que por intereses propios, pero de pronto hay oposición, pero cuando no hay oposición, muchas personas entregan su vida a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Evangelio es predicado, hay dos reacciones. Algunos lo aceptan abiertamente, ¿cierto? Posiblemente otros, y es el común denominador, se hacen los de la vista gorda y no hacen caso. Pero también de pronto hay otro grupo que se opone, otro grupo que se enfrentan, que nos enfrentan cuando se habla la verdad y empiezan a oponerse de lo que Cristo hizo en nuestras vidas y lo que está haciendo en nuestras vidas y lo que puede hacer en las vidas de la humanidad. Entonces, mire el efecto lo que iba a provocar Jesucristo. Primero iba a provocar ¿qué? Caída y levantamiento para muchos. También iba a provocar oposición. Iba a pegar oposición. Pero en el versículo 35 dice la Biblia, y dice en la Reina Valera, y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Pero me gusta, y se los voy a leer creo que es de la traducción viviente, si no estoy mal, o la internacional, no copia aquí qué versión era, porque me gusta que el orden como está acá. Dice, como resultado de que el Señor iba a provocar caer el levantamiento, como resultado de que el Señor Jesucristo iba a provocar oposición, como resultado de eso dice, saldrá a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones. Y me gusta más en esta versión como está el orden. Recordemos, le está hablando específicamente a María. Y lo lindo es que el Señor, por medio de su palabra, penetra hasta lo más íntimo la palabra de nuestros corazones y hace estragos. Pero la palabra de Dios es como un colador, la palabra de Dios depura. Y en el contexto, mirando el contexto de lo que estamos estudiando, si Jesucristo iba a algunos caer y a otros levantar, si Jesucristo iba a provocar oposición, posiblemente muchos de la iglesia en su momento, o muchos de los que estaban en su momento con el Señor, eran simpatizantes. Y creo que fue así, porque recordemos que muchos, cuando Jesús llegó, allí entró y empezaron a adorarlo, Osana, y lo exaltaban y lo alababan al Señor Jesucristo y le echaron flores de todo al Señor Jesús. Pero muchos de estos hombres y mujeres también le dijeron en su momento, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Entonces, posiblemente muchos eran simpatizantes del Señor Jesús, mas no eran hijos de Dios y creyentes reales. Entonces, a lo que yo voy es que el resultado de lo que estamos estudiando hoy, dice el Señor como colador, dice la Biblia por allá en 1 Juan 2:19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Entonces, el efecto que hace el Señor Jesús, el efecto que hace la palabra de Dios, es que penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser y realmente demuestra quiénes son realmente hijos de Dios y quiénes son realmente simpatizantes o que no son hijos de Dios. Así de sencillo. Porque es lo que provoca Jesús. Cuando hay oposición, el verdadero creyente permanece. Cuando hay oposición, de pronto nos baja un poquito la batería, pero permanecemos.
Pero los que no son hijos de Dios, cuando hay oposición, salen corriendo. Cuando hay una prueba difícil, salen corriendo. Y eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Ahora, la segunda parte de este versículo 35 va específicamente direccionado hacia María. Dice, y una espada atravesará tu propia alma. Y ahí específicamente Simeón le estaba diciendo a María, mi querida María, usted va a tener un sufrimiento, un dolor fuerte, un dolor que va a llegar hasta el alma, un dolor que, como dice la Biblia, que como una espada que va a atravesar su alma, cuando, en cierta manera, con nuestro Señor Jesucristo, o Jesucristo en su momento, está allí en la cruz, padeciendo por todos nosotros. Y esa escena la vemos por allá en Juan, en los evangelios, que María está ahí junto a la cruz, viendo al Señor Jesucristo, y hay dolor en su alma. Pero mire que Simeón le profetiza y le dice eso a María, que iba a pasar eso. La estaba en cierta manera preparando para ese momento. Seguramente María no entendía en su momento todo el dolor, toda la angustia, toda la desesperación, toda la tristeza que ella como madre iba a sentir en el momento que Jesucristo allí en la cruz muriera por cada uno de nosotros, tanto por ella como por todos nosotros. Pero Simeón se lo estaba diciendo. Yo creo que, y lo dicen la mayoría de las madres que han perdido a sus hijos, que ese dolor es duro, o sea, anhelo de corazón que ninguno de nosotros lleguemos a ese momento en que tengamos que despedir a nuestros hijos, porque eso es un dolor muy fuerte, y eso lo experimentó María en su momento. Pero por tiempo, que se me acabó el tiempo, perdónenme, rápidamente entra en acción una mujer hermosa. Para mí es una mujer espectacular. Son dos personajes, Simeón y Ana. Simeón tuvo el privilegio de profetizar, tuvo el privilegio de hablar del mismo Señor Jesucristo, pero Ana, dice la Biblia, y se los voy a leer de la traducción viviente, en el templo también estaba Ana, o sea que Ana estaba escuchando lo que Simeón estaba diciendo. Dice, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años de casados. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche adorando a Dios en ayuno y oración. Llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Mire ese ejemplo espectacular. Rápidamente, Ana, una mujer de 84 años, duró casada 7 años. O sea que era joven, posiblemente si enviudó joven, hoy en día se vuelven a casar, ¿cierto? Restaurar su hogar y está bien, es bíblico, se puede hacer. Pero Alan tomó la decisión de servir al Señor. Durante 84 años, dice la Biblia, que dice que nunca salía del templo, que permanecía allí de día y noche, se la pasaba adorando a Dios, que ayunaba, que oraba. Era una mujer entregada a Dios 100%. Y yo creo que podemos sacar enseñanzas sencillas de Ana. Primero, que muchas veces pensamos que que nuestra vida cristiana es como la vida laboral. Aparentemente la vida laboral, si uno después de hoy en día, después de los 30, 35 años, ya es viejo laboralmente porque no le sirve a las empresas. Entonces como que ya las empresas buscan gente joven y uno como que lo jubilan muy joven, hablando laboralmente. Pero el Señor nos enseña con Ana que
en la vida espiritual, o nosotros como creyentes, no tenemos tiempo para jubilarnos. Legalmente nos podemos jubilar hoy en día a los 62 los hombres y las mujeres a los 57 para recibir una pensión. Pero en la parte espiritual, mis hermanos, Ana duró 84 años sirviéndole al Señor en el templo. 84 años adorando y alabando a mi Señor. 84 años escuchando profecía acerca del Señor Jesucristo. Y lo que me impacta es que dice en la traducción viviente, que llegó justo en el momento donde Simeón le hablaba a José y a María acerca de su Señor Jesucristo. O sea, ¿cuál fue la reacción de Ana cuando escuchó hablar de Jesús? Ella creyó esa verdad que Simeón estaba hablando a José y María. Ella creyó en Jesucristo que iba a ser el Redentor, el Salvador del mundo. Ella creyó de esa profecía que estaba en Isaías, dijo, ese es el Hijo de Dios, el unigénito. Y lo primero que hizo Ana, apenas escuchó, dice que fue alabar a Dios, pero también habló, dice que habló a todos los que estaban ahí acerca de quién, de Jesús, que esperaban al Hijo de Dios, al Redentor, que iba a rescatar a Jerusalén. Qué ejemplo tan hermoso de Ana, que apenas escuchó a Jesús, habló. Y es un ejemplo para todos nosotros, porque llevamos mucho tiempo, muchos años, escuchando a mi Señor Jesús, aprendiendo a mi Señor Jesús, y a veces nos cuesta hablar de Jesús, del Salvador del mundo. Pero Ana apenas escuchó, habló. Habló, de cierta manera, digo yo, el mensaje de salvación. Punto. Qué bendición. Y rápidamente ese ejemplo de Ana. Y podemos sacar más de Ana, pero por tiempo no. Pero quería compartir con ustedes este hombre Simeón, cómo habló de Jesucristo, cómo habló a María, pero también esta mujer Ana, cómo fue impactada por lo que habló Simeón y cómo le creyó a la palabra y cómo habló de la palabra, habló del mismo Señor Jesucristo. Que mi Señor nos bendiga y que nos podamos seguir edificando con este hermoso libro de Lucas. Y lo que viene es hermoso, porque ya habla acerca de Jesús, cómo iba creciendo en sabiduría, en conocimiento, y es hermoso saber que humanamente era humano, pero era el Hijo de Dios, que tenía la gracia y la misericordia de mi Dios, y que crecía con todos los atributos hermosos del mismo Dios. Bendiciones, mis queridos hermanos. Gracias.